Hola, buenos días. Bien, vamos a ver hoy cómo se pueden aplicar las integrales definidas al cálculo de área. ¿Vale? Vamos a empezar por ejemplos muy sencillitos, explicando paso a paso cómo se debe hacer y acabaremos un poco con ejercicios un poco más complicados. Bien, el ejercicio número uno que propongo, lo vamos a ver con un ejemplo, es calcular el área encerrada por la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2x, que esto es una parábola, y el eje de abscisas. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos digan el eje de abscisas debemos de saber que el eje de abscisas es una función y es la función y es igual a 0. ¿Vale? Bien, para ver los pasos que vamos a proceder para calcular el área, luego al final del ejercicio os dibujaré la función y os diré qué es lo que hemos calculado realmente. Vamos a seguir una serie de pasos, vamos a poner 3 pasos. Y el primer paso va a ser calcular los puntos de corte entre las funciones. Bien, para buscar los puntos de corte entre las funciones, lo que se hace es igualar las funciones. Tenemos por un lado la función f de x, que es x cuadrado menos 2x, y el eje de abscisas, que es la función y igual a 0. Por tanto, yo las igualaré, las funciones, y resuelvo la ecuación para ver los puntos donde se corta. Sacamos factor común, x menos 2 es igual a 0, y tenemos una solución que la x sea 0 y otra que la x sea 2. Bien, pues las dos funciones se cortan en el punto 0 y en el punto 2. El apartado B, que yo suelo hacer para, para determinar cuántas áreas hay, es hacer un esquema de la recta real con las abscisas. Bien, si yo pongo la recta real, que va del menos infinito al más infinito, vamos a poner en esta recta real las abscisas que me hayan dado el enunciado o las que me hayan salido de calcular los puntos de corte. Tenéis que acordaros que las abscisas son de la forma x es igual a k, son rectas verticales de la forma x es igual a k. Sí es verdad que en este enunciado, el primero que he puesto no daba ninguna abscisa, x es igual a algo, pero sí es verdad que en el apartado A habíamos calculado dos abscisas, la x0 y la x2. Por tanto, pondré el x0 y el x2. Bien, pues de aquí tendríamos que encerrado, las dos funciones encerradas tendrían desde el 0 hasta el 2. Solo habría un área, ¿vale? Tened en cuenta que esto no está encerrado porque se va al menos infinito y esto no está encerrado porque se va al más infinito. Lo único que es la parte, que es la única área que estaría encerrada sería la que habría entre el 0 y el 2. Bien, pues ya por último paso, ¿sí?, es calcular el área. Que el área es planteando una integral. Vamos a plantear la integral. Bien, para calcular ese área lo que se va a decir es que el área es igual al valor absoluto de la integral comprendida entre las dos abscisas, que nuestro ejemplo es entre el 2 y el 0, de una función menos la otra función. ¿Qué pasa? Una función, en este ejemplo, era x al cuadrado menos 2x, le restamos la otra función. A ver, lo voy a poner para que lo tengáis en cuenta en el esquema, que es una función menos la otra función. Si es verdad que el menos 0 este es absurdo ponerlo, ¿vale? Esto se iría, pero que tengáis en cuenta que es una función menos la otra función. Ahora veremos ejemplos en los que no se irá. ¿Vale? Y esa sería el área. Y ahora simplemente sería calcular la integral definida. Pondríamos valor absoluto de f de 2 menos f de 0. Calculamos f de x mayúscula, que es la integral, entre x al cuadrado menos 2x diferencial de x, que esta integral es x al cubo partido de 3 menos 2x al cuadrado partido de 2. Ahora calculamos cuánto vale f de 2, que f de 2 sería 8 tercios menos 4, que esto viene a ser menos 4 tercios. Calculamos f de 0, que da 0, y ya simplemente, vamos arriba, pondríamos valor absoluto de f de 2, que ha dado menos 4 tercios, menos f de 0, que ha dado 0. Y esto aplicando valor absoluto sería 4 tercios unidades cuadradas. Y esa sería el área. Bien.
Si hiciese un esquema, voy a hacer un dibujo de lo que hemos calculado. Realmente, salvo no lo suelen pedir que se haga la representación gráfica de lo que calculáis, pues es verdad que vamos a ver para comprender un poco lo que hemos hecho. Teníamos que las funciones se cortaban en el 0 y en el 2, ¿no? Se cortaban aquí, en el 0 y en el 2. Teníamos una función, era el eje de abscisas, que era este, y la otra función era x al cuadrado menos 2x. Que esto es una parábola, y es la parábola, podéis dibujarla pues, sacando el vértice, tabla de valores, que habéis hecho, ¿qué sería? Esta parábola sería así. Bueno, un segundillo que la ponga en rojo para que se vean las funciones. Y el área que acabamos de calcular es esta de aquí. Esto de aquí serían 4/3 unidades cuadradas. ¿Vale? Bien. Vamos a ir al segundo caso. O sea, bueno, segundo ejemplo. Vamos a hacer un total de 6. El segundo ejemplo que propongo es calcular el área encerrada por f de x, que dan que es x al cuadrado más 2x, y la recta y es igual a menos x. Y las abscisas x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Aquí realmente introduzco una cosa nueva, que es que doy en el enunciado dos abscisas, la abscisa x menos 1 y x es igual a 1, que eso lo tendremos en cuenta en el apartado B. Bien, voy al apartado A, que es igualar las funciones. Ya no voy a poner el título, o sea, vamos a igualar las funciones. Para igualar las funciones, lo que haríamos, pues tenemos una función que es f de x cuadrado más 2x y otra que es la recta y es igual a menos x. Si yo las igualo, para buscar los puntos de corte, me lo llevo todo a un lado. Así, bueno, esto da 3x es igual a 0. Sacamos factor común la x y tenemos dos soluciones, el x0 y el x menos 3. Bien, apartado B. En el apartado B habíamos comentado que vamos a hacer el esquema de la recta real y vamos a poner todas las abscisas. Lo que pasa que cuando nos den el enunciado esto entre las abscisas menos 1 y 1, yo si las pongo aquí, las abscisas menos 1 y más 1, todo lo que quede, si me dan conveniencia entre dos abscisas, todo lo que quede por aquí no me va a valer, me va a dar igual. Y todo lo que haya por aquí también me va a dar igual. ¿Vale? ¿Qué sucede? Ya he incluido las abscisas que me daban en el enunciado y también en el apartado había sacado dos abscisas, el 0 y el menos 3. ¿Qué sucede? El 0, si yo lo pongo, sí lo puedo poner porque está entre el menos 1 y el 1, pero el menos 3 no le hago ni caso, porque el menos 3 está fuera de las abscisas entre el menos 1 y el 1. Y a mí solo me piden el área entre la abscisa menos 1 y 1. Por tanto, todo lo que haya fuera de ahí me da exactamente igual. Bien, en este esquema de la recta real podemos ver que ha quedado dividida en dos partes, entre el menos 1 y el 0 y entre el 0 y el 1. Bien, pues tendremos que plantear dos integrales. Una para un área 1, que será entre el menos 1 y el 0, y un área 2, que será entre el 0 y el 1. Vamos al apartado C, que es plantear las áreas. Vamos a calcular primero el área 1, que sería el valor absoluto de la integral entre el 0 y el menos 1, de una función menos la otra función, que sería x al cuadrado más 2x menos x. Que, bueno, vamos a juntar cosas, esto quedaría la integral entre 0 y menos 1 de x al cuadrado más 3x diferencial de x. Y esto nos quedaría que sería por absoluto de f de 0 menos f de menos 1. Calculamos f de x. F de x es hacer la integral de x al cuadrado más 3x diferencial de x, que da x al cubo partido de 3, más 3x al cuadrado partido de 2. Hago ahora f de 0, que f de 0 da 0, hacemos f de menos 1, que da menos 1/3 más 3 medios, que esto es... múltiplo 6, y quedaría un menos 2, aquí un más 9, 7
sextos. Pues bien, el área 1 sería el valor absoluto de f de 0, que es 0, menos 7 sextos, que esto daría menos 7 sextos, pero como es en valor absoluto serían 7 sextos unidades cuadradas. Y esta sería el área 1. No hemos terminado porque tenemos que plantear también el área 2, en este caso había dos áreas. Que el área 2 sería, es esta que tenemos aquí, el área 2, que va entre el 0 y el 1. Entonces sería el valor absoluto de la integral definida entre el 1 y el 0 de una función menos la otra función. Pues quedaría exactamente igual x al cuadrado más, más 2x menos menos x diferencial de x, que esto sería igual que antes, el absoluto de la integral entre 1 y 0 de x al cuadrado más 3x diferencial de x. Esto sería el valor absoluto de f de 1 menos f de 0. Realmente, como la integral es la misma que antes, ya directamente lo único que voy a hacer es calcular f de 1, porque f de 0 además también lo tenía calculado. Haríamos f de 1 del anterior, que estaba aquí, porque es la misma integral, y quedaría 1/3 más 3 medios, que es toda 11 sextos. Pues tendríamos que ser valor absoluto de f de 1, que son 11 sextos, menos f de 0, que es 0. Y esto daría 11 sextos unidades cuadradas. Esta sería el área 2. Ya por último, que no se nos olvide sumar las áreas, porque al fin y al cabo tengo que sumarlas, es el área total, sería el área 1 más el área 2, que sería 7 sextos más 11 sextos, que da 18 sextos, que simplificado son 3 unidades cuadradas. Tenemos unidades cuadradas de área. Este sería el resultado del ejercicio. Voy a haceros un esquema igual que antes de un poco de lo que hemos calculado. Insisto, esto no es necesario, no lo pedí el ejercicio, simplemente pedí calcular el área. Yo, si hiciese el esquema, la representación gráfica de esto, teníamos la parábola x cuadrada, o sea, tenemos la recta y igual a menos x, la recta y igual a menos x es esta de aquí. Podéis construirla con una tabla de valores, utilizando las pendientes, como queráis. Esta la recta y es igual a menos x. Luego teníamos también x cuadrado más 2x, que esta función es cortar menos 2, menos 1, quedaría aquí así, cortaba en el 3 también, aquí, y cortaba en el 0. Esta función es así. Y luego he pedido también entre las abscisas x menos 1 y x es igual a 1. Esta es la abscisa x menos 1 y esta es la abscisa x es igual a 1. Pues el área que acabamos de calcular es el área 1 era esto y el área 2 era esta de aquí. Vale. Justo se cortaban, la primera estaba entre el menos 1 y el 0 y la siguiente entre el 0 y el 1 y quedaba así de esta forma. Bien, vamos a un ejemplo tercero. Ejemplo 3. Os doy la función f de x, o sea, un segundito. Calcular el área encerrada por f de x es igual a 2x, que esto es una recta, y y es igual a 4. Y la abscisa x es igual a 0. Bien. Como antes, paso A, buscamos los puntos de control entre las funciones. Funciones, tenemos f de x que es 2x y la otra que es y es igual a 4. Esto no es una función, ¿eh? Esto x es igual a 0, esto es una abscisa. ¿Vale? Calculamos el punto de corte, que el punto de corte se calcula igualando las funciones, por tanto igualaríamos 2x a 4. Queda sencillo, nos queda el x es igual a 2. ¿Vale? Ya tenemos aquí una abscisa. El apartado B es hacer el esquema, o sea, la parte B es hacer el esquema con la recta real. Tenemos que la recta real va del menos infinito al más infinito.
Y aquí en este caso no me dan comprendida entre dos abscisas, solo me dan en el enunciado, solo me dan la abscisa x es igual a